Cae Justin Trudeau en Canadá y la derecha alternativa se acerca a la posibilidad de gobernar Austria. Aquí comienza un nuevo capítulo de Bitácora IRP. Sean todos muy bienvenidos a Bitácora IRP, el programa del Instituto Res Publica en donde analizamos ideas, personajes y perspectivas. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Publica, y esta ocasión la vamos a dedicar a comentar dos temas. El primero de ellos en el hemisferio occidental, pero en las Américas, y el segundo en Europa. Vamos a trasladarnos hasta Canadá, en donde la noticia del minuto, del momento, de la semana, ha sido la renuncia del otrora popular primer ministro liberal Justin Trudeau. Renunció como primer ministro y también como líder del Partido Liberal, uno de los máximos referentes de la centroizquierda o del progresismo internacional en las últimas décadas. El lunes pasado, Trudeau anunció que dejaría el cargo tan pronto como el Partido Liberal eligiera un nuevo líder. Y esto se da en un contexto muy particular que va más allá del desgaste normal tras casi una década de gobierno, sino que también se ha producido una serie de desavenencias en la interna del partido, como también una presión cada vez mayor desde la opinión pública canadiense por la situación de la inflación, el costo de las viviendas y la migración en Canadá. Y esto se ha cruzado con su forma particular de ejercer el poder. Ahora, como era de esperar, viniendo de una figura del progresismo, no existe en las declaraciones que dio para anunciar que saldría y dejaría de ejercer entonces el cargo de primer ministro en Canadá, no existe una verdadera autocrítica, sino que el presidente se concentró en destacar que, comillas, este país merece una opción real en las próximas elecciones y me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas, no puedo ser la mejor opción en esas elecciones. Cierre comillas. ¿Por qué? Se estaba refiriendo precisamente a la última disputa al interior de su partido, que fue la renuncia de Chrystia Freeland, la viceprimer ministra y ministra de Finanzas, que se produjo en diciembre del 2024 por diferencias precisamente con Justin Trudeau. Y esto en el fondo fue el punto cúlmine de una crisis que ya venía instalándose en Ottawa, en la capital de Canadá, en torno al gobierno de Pierre Trudeau. Ahora, no tenemos que olvidar que cuando asume su primer mandato hace 10 años, Trudeau contaba con una verdadera garantía, dado las altas simpatías y adhesión que cosechó tanto en la campaña como durante su primer mandato. Ahora, Canadá está haciendo frente a un sinnúmero de problemas económicos que solo se han agudizado en el tercer mandato de Trudeau al mando precisamente de Canadá. Y además se produce en un contexto en donde la oposición, el Partido Conservador de Canadá, que la última vez que estuvo en el gobierno fue antes de que ingresara Trudeau, por allá por el 2015, cuenta con un renovado liderazgo en Pierre Poilievre, un hombre que viene del oeste del país, fue criado y educado en Calgary y que se identifica con unas posturas bastante claras en materia económica y de regulación del Estado. Se plantea por muchos que es una suerte de Trump canadiense o que podría incluso tener una dinámica más cercana a las nuevas derechas que estamos viendo en distintas latitudes. En este orden de idea,
¿Cuáles son los problemas que han terminado por hacer caer a Justin Trudeau? La inflación. Sin lugar a dudas, Canadá ha sido golpeada enormemente desde la pandemia del COVID-19 en adelante. En segundo lugar, los costos o el valor de adquisición de viviendas, los precios de las viviendas en las ciudades en Canadá, y no solamente en las ciudades que tradicionalmente se consideraban las más caras como Vancouver o Toronto, sino que a lo largo y ancho del país van al alza de manera descontrolada, y hay un sinnúmero de canadienses que no pueden acceder a una vivienda ni siquiera en modalidad de arriendo, lo que además tiene como broche de oro un desempleo que no da tregua. Ahora, muchos de estos elementos se han ido asociando, el tema de los precios de las viviendas y el aumento del desempleo, con las políticas de inmigración que fueron llevadas a cabo por el gobierno liberal de Trudeau para impulsar la economía, según los partidarios, después de la pandemia. Entonces, en el 2022, por ejemplo, el 27% de los canadienses opinaba que llegaban demasiados inmigrantes al país, según la encuesta realizada por la firma de datos Environics. Pero esta misma firma, en el 2024, al realizar el estudio, constató que había aumentado al 58%. Y esto es un cambio profundo. La población canadiense hace 10 años era de 35 millones. Ahora supera los 40 millones. Ahora, lo complicado en la política interna es que este aumento está explicado mayoritariamente por la migración, al punto tal que la Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá muestra que el 2024 más del 90% del crecimiento demográfico provino de la inmigración. Y esto es un tema que va a generar repercusión de cara a una próxima elección. Piensen ustedes que en materia de refugio, en el 2013, o sea, hace 10 años atrás más o menos, habían 10.300 solicitudes de refugio en Canadá. En el 2023 fueron procesadas 143.700. O sea, hay un problema real. Y esto causó la salida de Trudeau. ¿Creen ustedes que se acerca el fin de la década de gobierno del Partido Liberal en Canadá? ¿Hay una posibilidad real de que el liderazgo que encabeza Pierre Poilievre en el Partido Conservador, una propuesta de menos impuestos, menos regulación y menos burocracia, pueda capturar las voluntades de los votantes en Canadá en una próxima elección para determinar quién será el primer ministro? Déjanos tus comentarios. En Austria nos dirigimos ahora al viejo continente, pero la noticia es que por primera vez desde 1945 podría existir un jefe de gobierno, comillas, como lo han calificado algunos medios, de extrema derecha, cierre comillas. Más bien, vamos a entender el fondo de esta situación. ¿Qué ha ocurrido? No nos tenemos que olvidar del contexto. En septiembre del 2023 se realizaron elecciones en Austria, que tiene una democracia parlamentaria, y los resultados de esa elección fueron particularmente parejos y complejos. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal Austriaco, que es el partido de la nueva derecha, se impuso en las elecciones obteniendo más del 28% de los votos y quedando adelante del partido de centro derecha, que es el Partido Popular Austriaco, que en la ocasión obtuvo el 26% de los votos. Detrás quedaron los socialdemócratas, la centroizquierda, con un 21%, y luego quedaron los liberales, que no es lo mismo que el Partido Liberal Austriaco, con un 9%, y los verdes con un 8%. ¿Qué sucede? Entonces, quien se desempeñaba como canciller, Karl Nehammer, trató de formar un gobierno de coalición sin incluir al Partido Liberal Austriaco liderado por Herbert Kickl. Eso fue desde septiembre hasta la fecha. Y entonces, como no logró este objetivo, se han precipitado los acontecimientos y desde el viernes pasado uno de los partidos pequeños anunció que abandonaba las negociaciones para montar una coalición entre conservadores, socialdemócratas, de manera tal de dar una
nueva alianza política para dirigir los destinos de los más de 9 millones de austriacos. Entonces, esta incertidumbre ha hecho que el primer ministro conservador, Karl Nehammer, terminara estas negociaciones y que derechamente anunciara que dimitiría en los próximos días como el encargado del gobierno y además como presidente del Partido Popular Austriaco. Ambos cargos los ocupaba desde 2021 y se comprometió con una transición ordenada. ¿Qué ocurre? El Partido Liberal Austriaco tiene entre sus banderas de lucha el combate contra la inmigración ilegal masiva. Y esto ha sido un eje central de su propuesta política. Por ejemplo, rechazó el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo que se adoptó en 2024, que busca intensificar las redes de solidaridad entre los Estados miembros. Entonces, ante la inmigración masiva. Entonces, lo que está buscando derechamente el Partido Liberal Austriaco es renacionalizar la discusión de la política migratoria fuera de un contexto europeo o supranacional. Otro de los hitos claves del Partido Liberal Austriaco y en particular de su actual líder, Herbert Kickl, que podría convertirse en el próximo canciller de Austria, es que se opone bastante claramente y de alguna manera públicamente a la agenda conocida como el Pacto Verde Europeo. Y de hecho este partido es partidario de rebajar las normas medioambientales, los estándares de las normas medioambientales para permitir una mayor libertad tanto de los ciudadanos en su vida cotidiana como de inversión. Ahora, en el tema central es que Herbert Kickl plantea que tienen que devolverse ciertas competencias desde la Unión Europea a los estados. Y en esto hay que ser claro, no está abogando ni en la elección, ni ahora que está como líder del partido más votado, no está abogando por una salida total de Austria del grupo de la Unión Europea, sino que simplemente quiere recuperar control de una serie de tomas de decisiones. Si esto se concreta y efectivamente logra formar un gobierno, el Partido Liberal Austriaco, sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que ha generado tanta atención mediática, sin perjuicio de que no son para nada comparables el concepto de extrema derecha que podríamos encontrar en la Segunda Guerra Mundial y el concepto con el que se etiqueta al Partido Liberal Austriaco. ¿Cómo creen ustedes que se va a resolver esto? ¿Podrá formar gobierno Herbert Kickl o no será capaz y habrá que convocar una nueva elección? Déjenos sus comentarios. Hemos llegado así al final de esta edición de Bitácora IRP. Los dejo como siempre invitados a darle like y activar las notificaciones en el canal de YouTube del Instituto República y a seguirnos en todas las redes sociales. Nos despido y los dejo cordialmente invitados para la próxima semana una nueva emisión de Bitácora IRP. Nos vemos.